Todo lo que nace, nace desnudo. Así emergen los hombres del vientre de la tierra y del útero materno, sin artificio, sin máscaras, sin vergüenzas. En el Anáhuac, la vasta civilización que floreció mucho antes de la palabra México, el cuerpo humano no era una cárcel, ni un objeto, ni un bien de consumo. Era un templo, y como tal, su desnudez no era un escándalo, era verdad. El cuerpo sagrado, desnudez y espíritu en el pensamiento del Anáhuac. Para las culturas nahuas, mixtecas, zapotecas y mayas, el cuerpo no era solo carne, era el reflejo del cosmos. En el pensamiento filosófico nahuaca, todo lo existente se componía de fuerzas duales y complementarias. Tonali, la energía solar y la conciencia. Ijiyotl, aliento vital y emoción. Teyolia, centro espiritual del corazón. Estas energías habitaban el cuerpo, y esta era su morada sagrada. El sabio no se concebía separado del universo. Su piel era la frontera entre el cielo y la tierra. Por ello, la desnudez no implicaba exposición ni vulnerabilidad, sino integración. Al despojarse de las vestiduras, el ser humano retornaba simbólicamente a su estado primordial, unidad con el cosmos. Cronistas como Bernardino de Sahagún relatan que en muchos rituales, danzas agrícolas y ceremonias de fertilidad, la desnudez era practicada sin connotación sexual. Era el gesto con el que el hombre y la mujer ofrecían su ser entero a las fuerzas divinas, sin intermediarios, sin jerarquías. El cuerpo era una ofrenda, no una mercancía. A diferencia de la cosmovisión occidental que llegaría con la colonia, heredada de una moral grecorromana y judeocristiana que asoció el cuerpo con el pecado y el deseo con la culpa. El pensamiento anáhuaca concebía el cuerpo como un vehículo del espíritu. No había vergüenza en mostrarlo porque no había noción de obscenidad. La desnudez no era exhibición sino revelación. Era el estado natural en el que el ser se reconocía parte de la totalidad. Incluso las esculturas y códices muestran representaciones del cuerpo humano desnudo con dignidad serena. No hay erotismo burdo ni poses sugerentes, sino posturas ceremoniales, gestos de entrega y comunión con lo sagrado. El cuerpo era testimonio de la creación, una extensión viva de Ometeotl, la dualidad divina que engendra el universo. Existían rituales, danza, la desnudez era sagrada. En las fiestas dedicadas a Tlaloc, a Xipetotec, a Cihuacóatl, la desnudez era parte esencial del acto ritual. Los danzantes, a veces cubiertos únicamente con pigmentos sagrados, plumas o máscaras, ofrecían su cuerpo como símbolo de renovación cíclica. Para el pensamiento nahua, el universo no podía ser comprendido si no se experimentaba con todo el ser, la mente, el espíritu y el cuerpo. Por ello, el cuerpo no era un obstáculo para el conocimiento, sino un puente. Los sacerdotes decían que el cuerpo es la primera ofrenda. Al despojarse de ropas, el iniciado renunciaba a los roles impuestos por el mundo. Dejaba atrás el nombre, el rango y la historia. Solo así podría enfrentarse al nahual, a lo desconocido, sin escudos y sin máscaras. Había una educación del cuerpo, el temazcal, el ayuno, la disciplina. Lejos de la indulgencia o el culto al deseo, el cuerpo era también objeto de disciplina y cuidado. En los Calmecac y Tepochcali se enseñaba a purificar el cuerpo mediante el temazcal, el ayuno, la danza ritual y la autosuperación. La desnudez en estos espacios era cotidiana y funcional. Se vinculaba al baño ritual, a la higiene espiritual y a la armonización energética. El cuerpo debía ser fuente no para dominar, sino para sostener el espíritu. Era el instrumento mediante el cual el Teyolia podía manifestar su poder en el mundo. No era un objeto para el placer ajeno, sino un altar viviente donde la conciencia se expresaba. Esto contrasta mucho con la mirada moderna. Hoy, en la era del mercado y la imagen, el cuerpo ha sido arrancado de su significado sagrado. Se ha convertido en mercancía, en instrumento de deseo, en trofeo o en estigma. La desnudez ha sido arrebatada por la publicidad, vaciada de sentido y reducida a provocación.
Pero en el Anáhuac no había nada que vender ni nada que ocultar. El cuerpo era verdad porque no mentía. Era completo porque no necesitaba adornos. Era sagrado porque contenía el universo. Donde hoy vemos vergüenza, ellos veían pureza. Donde hoy vemos objeto, ellos veían templo. Donde hoy vemos pecado, ellos veían ofrenda. Por eso hay que retornar al cuerpo sagrado. Comprender la visión del cuerpo en el pensamiento anahuaca es una forma de sanar nuestra relación con nosotros mismos. Es recordar que la piel no es frontera sino un camino, que la desnudez no es provocación sino comunión, que el cuerpo no es un enemigo del espíritu sino su primer manifestación. Tal vez por eso los sabios decían que quien conoce su cuerpo conoce el universo, porque en cada célula está el reflejo del cosmos, en cada respiración el pulso de las estrellas y en cada desnudez el eco del origen. Todo lo que nace nace desnudo, y todo lo que busca volver al origen debe desnudarse, de sus máscaras, de sus nombres, de sus miedos. La sabiduría del Anáhuac no nos enseñaba a exhibir el cuerpo, sino a habitarlo con dignidad, a recordar que antes del deseo estuvo el espíritu, que antes de la vergüenza estuvo el asombro, y que el cuerpo humano en su pureza elemental es el rostro visible de lo sagrado.